como todo debe ser el permiso, en todo un permiso. Si están dos personas conversando y uno por casualidad ingresó, lo primero que tiene es que pedir permiso, pedir disculpas. Sale uno de su domicilio, lo primero que tiene que es avisar a los que están en la casa que voy a salir. Y si ya retornó, decir ya retorné para que no estén preocupados. Pero siempre debe haber esa comunicación. Ahora, para dar inicio a nuestra programación, vamos a pedir permiso y que Él mismo se encargue, mediante su Espíritu, que sus palabras quede grabado, impregnado en nuestro corazón y que Él nos haga entender sus enseñanzas, nos haga comprender, nos oriente hacia un buen camino. Y esas palabras impregnadas en nuestro corazón no solamente es para nosotros, sino también compartir, tomando en cuenta las palabras del conductor guía, hablamos de las palabras del fundador de nuestra institución, donde dijo, salvando almas se salvarán. Entonces en eso consiste. No sean egoístas, salvando almas se salvarán. Y para ello vamos a dar inicio con una plegaria dirigido por el fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, Ezequiel Atahualpa Gamonal. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y se hecha tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tú dices el reino, el poder y el gloria por todos los siglos. Amén. Bendito Jehová, oh Dios de mis padres de ayer y de anteayer, escucha la voz de mis ruegos. Ten misericordia y piedad por todos los hijos de tu pueblo que te esperan en cada país. Permite solamente confortar nuestros corazones, hacer fuerte y valiente y hacedores de tu palabra. No permitas que hasta más tiempo nuestras obras permanezcan, Señor. Perfecciona nuestros caminos y la obra de nuestras manos, y sean agradables en cada país donde estuvieran los hijos de tu pueblo, Señor. Solamente te ruego, mi solicitud de día y de noche sea notoria delante de tus ojos, y ayúdame, Señor, y permite que te conozcan. Es ministerio que te conozcan, para que de esta manera haya temor y temblor en la tierra. Ayúdame, Señor, y te doy gracias en el nombre de mi amado Jesús. Amén. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, y reciba hasta el siglo. Amén. Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Amigos, hemos escuchado las plegarias del fundador del gran proyecto Integración Sudamericano de Fronteras Vivas y también fundador del partido político GREPAP con su símbolo el pescadito. Ahora vamos a buscar que desarrollar el tema que veníamos viendo el día de ayer, que tenía que restaurarse su pueblo. Estamos hablando del pueblo de Dios, porque Dios creó a su pueblo. Con Abraham fue el patriarca, después vino Isaac, ¿no? Jacob, fueron los patriarcas, pero Dios formó su pueblo con Abraham y le dio la tierra donde pueda reinar, la tierra de Canaán. Y así se dio cumplimiento, un pueblo formado por Dios. Y posteriormente le dio reglas para que pueda encaminarse, pero hubo un problema. Cuando salieron ellos de Egipto, cumplidos los 430 años, salieron, y cuando Moisés descendió del monte con las dos tablas de piedra, el pueblo no lo había recibido. O sea, se rompió el compromiso. Moisés rompió las dos tablas. Según dicen los sabios, que las letras se borraron porque el pueblo lo había traicionado con otro Dios. En su desesperación, porque el hombre más está acostumbrado a ver y no al que no ver. Si vemos, creemos, si no vemos, no creemos. Por eso se dice, adoraban a un Dios sin rostro. Entonces era difícil creer en algo que tú no puedas ver. Era muy difícil, y eso es para todos, no solamente para uno, hermano. Siempre ha pasado por generaciones que el hombre para creer tiene que ver algo, y si no ve algo no puede creer. Y conclusiones llegamos cuando Jesús conversa con la mujer samaritana,
en la parte final le dice, ustedes dicen los judíos que nuestros padres dicen que tiene que adorar acá en este monte, en cambio ustedes dicen los judíos debe ser en Jerusalén. Y Jesús le dice, mujer, te digo que llegará la hora, llegará el momento, que ni en este monte ni en Jerusalén se tiene que adorar a Dios. Porque Dios es espíritu y los que tienen que adorar tiene que ser en espíritu y en verdad. Entonces, llega su tiempo que tiene que adorarse a Dios. Tiene que adorarse. ¿Cómo se adora? Eso vamos a dar un pequeño alcance para que tengan ustedes una idea. ¿Y por qué se restaura? Porque dice, llegará el tiempo, llegará la hora, llegará el momento de que todos tienen que adorar a Dios. Mejor vamos a pasar lectura para estar más seguros de lo que estamos mencionando. San Juan, capítulo... Vamos a ver San Juan, vamos a ver San Juan, capítulo 4, dice lo siguiente. Vamos a la parte final donde queremos entenderlo, capítulo 4, 21 al 24. Dícele Jesús, mujer, créame que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Adoraréis. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre en los tales son adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Entonces llega su tiempo que tiene que ser adorado en espíritu. Pero vamos a la palabra adorar para darnos una idea. Dice que tiene que ser en el futuro. Vuelvo a repetir. Créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los gentiles. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, cuando adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, los tales son adoradores que lo busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Entonces, habla de un futuro que tienen que adorar a Dios, que no va a ser ni en ese monte ni en Jerusalén. Ya está esclareciendo que va a llegar el tiempo que tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Pero la pregunta es ¿cómo? Cuando se dice en espíritu y en verdad, no es que vamos a hablar algo espiritualmente, no. Tienen que tener el espíritu de Dios para que puedan adorar en espíritu y en verdad. Si no tienen el espíritu de Dios, no se puede adorar a Dios. Para más o menos esclarecer y romper ciertos esquemas, cuando hablamos que se tiene que adorar a Dios en espíritu y en verdad, la pregunta sería, ¿qué días, cómo se adora y qué día se adora? ¿Cómo se adora a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo se adora, dice, en espíritu y en verdad? ¿Cómo se adora a Dios? Y habla del futuro, va a llegar hora, va a llegar su momento de que tiene que ser en el futuro. Pero ¿cómo se adora? Vamos a hacer esa pregunta, estoy repitiendo una y otra vez, para abrir nuestra mente y saber de qué se trata. ¿Cómo se adora y qué día se adora? Encontramos algo muy interesante en Génesis, para esclarecer primero esa parte, y luego vamos a ingresar a la segunda. En el capítulo 22, desde el 1 hasta el 12, vamos a leerlo en forma histórica. Aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien tú amas,
y vete a la tierra de Moria. Ofrécemelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y ensilló su asno, y tomó consigo 2 mozos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y levantándose fue al lugar que Dios le había dicho. Estamos hablando del monte Moria. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. O sea que son 3 días para él, también 3 días de agonía, porque imagínense su único hijo que lo consiguió en su vejez cuando tuvo 99 años. O sea, 99 años se le aparece Dios y le dice vas a tener un hijo. Cuando tuvo 100 años más o menos tiene su hijo. Y que le piden holocausto. Y del lugar para llegar son 3 días de agonía para ese hombre, pensando que le iba a cortar el cuello a su hijo. Entonces dijo Abraham a sus mozos, esperaos aquí. Entonces, viéndolo de lejos 3 días, miró el lugar de lejos, vio ese lugar, como dice Josefo, se mostró lleno de una neblina especial en la punta de ese cerrito que viene a ser Moria, y ahí fue y lo presentó, fue a ese lugar. Entonces le dijo a sus mozos, esperaos aquí con el asno y esperaos aquí. Entonces dijo Abraham a sus mozos, esperaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ya le está diciendo, espérense acá, ustedes con el asno, yo y el muchacho vamos a ir a adorar a Dios al lugar donde Él nos ha mostrado. Entonces ya está mencionando el lugar que tiene que adorar. ¿Cómo se adora? Aunque ya estamos esclareciendo. Por eso dijo, va a llegar la hora, va a llegar el momento que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis a Dios. Porque Dios es espíritu y es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cómo se adora en la parte espiritual? ¿Cómo se adora? Estamos viendo acá. Iremos a adorar allá ese lugar. Entonces tomó Abraham la leña del holocausto y púsolo sobre Isaac su hijo, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su hijo, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y le dice, aquí tenemos, Padre, tenemos el fuego, tenemos la leña, tenemos el cuchillo, ¿y la víctima? Entonces Abraham le respondió, Dios proveerá un cordero para el holocausto, hijo mío. Dios proveerá un cordero para el holocausto, hijo mío. Iban juntos. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y púsola en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí un cordero a sus espaldas, trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham, tomó el carnero y ofrecióle en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham, nombró aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Entonces vemos de que dice, va a llegar el tiempo, va a llegar la hora, va a llegar su hora, su tiempo, donde tenían que adorar a Dios, ni en ese monte, ni en Jerusalén. Ya me está mencionando que no va a ser ni en ese monte, donde Jacob había abierto un pozo para que beban tanto ellos como también sus animales, porque en ese lugar también se había aparecido Dios, y en Jerusalén, porque en tiempo de Salomón apareció Dios con una nube. Entonces le dice, ni en este monte, donde se adoraban, sus ancestros adoraron, ni en Jerusalén se va a adorar. Dios es espíritu, y es necesario que le adoren en espíritu y en verdad.
Entonces vemos que la palabra adorar tiene que ser, no es que hablemos espiritualmente algo superficial, no, sino espiritual, espíritu, y no es circulador en espíritu y en verdad, mediante el Espíritu de Dios, mediante la fuerza de Dios, tiene que ponerse en práctica. Mientras no tengamos el Espíritu de Dios, no se puede cumplir con este ministerio. No se puede cumplir de adorar a Dios, como estamos viendo que adorar es con holocaustos. Vemos a su hijo, le está diciendo bien claro, vamos a ir a adorar a ese lugar. Le dice, dame a tu hijo en holocausto, le está diciendo. Luego le dice, papá, tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos el cuchillo y la víctima. ¿Y qué cosa le dice Dios? El Señor dará el cordero, proveerá el cordero para el holocausto. Dará el cordero y así se dio cumplimiento. Hay unas palabras donde dice nuestro maestro en sus audios, en ese desierto, entre las zarzas, ¿dónde hay un cordero? Sino que se transfiguró el espíritu de un carnero, entonces en su reemplazo, porque hay una ley que después llega el Señor a determinar que todo primogénito es mío, si nació un pollino, y si no lo canjeas con un cordero, tienes que cortar el cuello. La persona igual, es un primogénito, es un varón, no lo podemos cortar el cuello, pero sí se puede canjear por un cordero. Es una ley que determinó Dios. Entonces, así se adora a Dios. Dice, adoraréis. Está hablando que en el futuro tenían que adorar a Dios como se tenía que ser. Pero luego vamos a esclarecer por qué. Y en Ezequiel, los días que se tiene que adorar a Dios, encontramos en Ezequiel 46:3, ¿qué día se adora? 46:3 dice lo siguiente: asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta en los sábados y en las nuevas lunas. Entonces, ¿qué día el pueblo tiene que adorar? Todo el pueblo de la tierra, ni siquiera un sector, todos los que tienen un conocimiento tienen que adorar a Dios en los sábados y nuevas lunas. ¿Cómo se adora? Con holocaustos. Pero muchos me van a decir, hermano, eso ya pasó, fue para el tiempo pasado. Eso tenemos que definir. No es que sea para el tiempo pasado, sino el problema es que cuando el pueblo salió de Egipto, con Moisés, lo llevó al monte, porque dice bien claro, Éxodo 34:32, Dios le dijo a Moisés, anda, saca a mi pueblo de Egipto y lo traes a este monte, porque he escrito mandamientos y leyes para enseñarles. Y luego Moisés subió al monte. Y Dios lo empezó a escribir con su dedo, Éxodo 31:18, lo escribió con su dedo. Muy bien. Cuando desciende Moisés con los 10 mandamientos para que el pueblo lo reciba, el pueblo no lo recibió. No lo recibió. Se rompió ese compromiso, se rompió esa alianza con el pueblo de Israel. Y al romperse ese compromiso, le prohibió rotundamente los sacrificios y los holocaustos. Le prohibió. Y hemos visto ya eso que le prohibió en Jeremías 7:22. Yo no les mandé ni les ordené el día que los saqué de la tierra de Egipto acerca de sacrificios y holocaustos. No les ordenó. Pero ¿qué pasó con los hijos? 23, 24, 25. 22, 23, 24, 25. Solamente le ordenó que escuchen su voz, quiere decir lo que es la parte literal, estamos hablando no la parte ritual ceremonial, sino simplemente todo lo que es el comportamiento del hombre. Pero ¿qué pasó con los hijos? Los hijos eran peor que sus propios padres. Antes de ir hacia adelante se fueron hacia atrás. Ahora, en Isaías 1, 10, 11, 12 y 13, ahí a su pueblo lo considera como Sodoma y Gomorra por la corrupción. No es que sea Sodoma y Gomorra, porque Sodoma y Gomorra había desaparecido antes que ni siquiera había nacido Isaac. Antes que nazca el hijo de la promesa, antes que se forme, ya lo había desaparecido en el tiempo de Lot. Entonces lo considera por la corrupción, por la injusticia que había. Entonces a su pueblo considera como mucha injusticia, muchas cosas que muchos lo reemplazan, lo cambian, reemplazándolo a Dios con otros dioses. Por esta causa que estamos viendo, lo considera como Sodoma y Gomorra, y luego presentaron sacrificios y holocaustos.
Y ahora presentar, dice en Isaías 11:12, ¿quién le demandó esto de vuestras manos? ¿Quién les ordenó a ustedes? ¿Quién les ordenó que hicieran esta ceremonia? ¿Quién? Harto estoy, no quiero nada de ustedes. No quiero nada, hasta sus sábados, lunas nuevas, hasta su perfume que hacen. No, me gusta, me desagrada, no quiero nada. Claro, por supuesto que está más amargo que porque lo había traicionado, pues igual que una mujer que un hombre lo traiciona a su mujer antes que se case, o a su novia, o la novia no traiciona a su novio antes de casarse, imagínense. Es como un matrimonio, esto de acá, este ministerio. Entonces, por esa traición, no quiere nada. No quiere nada. Entonces, ahora vemos, ahí con ese ejemplo, y es fácil comprender. Pero la pregunta es, ¿por qué lo hicieron si no fue ordenado? No fue ordenado. ¿Por qué lo hicieron? La respuesta está en Josué 22, 26, 27, 28. Josué 22, 26, 27, 28. Entonces ellos dicen, hagamos pues por edificarnos un altar. Altar es el lugar, un lugar que puede ser de piedra, puede ser de tierra. Un altar, en el tiempo de Moisés, le dio las medidas. Son 2,5 codos por cada lado, 2,5 codos, 1,5 codo de altura. Ahí se presentaban la víctima, o sea, me refiero leña, el cordero no vivo, sino un cordero se sacrificaba, macho de 1 año, sin ningún defecto, se cortaba el cuello sin romper un hueso, se desollaba o sacaba el cuero, las vísceras bien lavadas, tanto se sacaba lo que es la sangre, el estiércol, bien lavado, y una vez que está bien limpio, lo aderezaban con aceite de oliva, con sal, incienso, y posteriormente sobre el cordero lo ponían como si estuviera durmiendo, con la cabeza a donde nace el sol. Viene al arder esa ofrenda, al arder, como dicen número, holocausto significa del todo quemado, sacrificio porque sacrifica a una víctima, empieza a arder, sale un olor a carne asada, y dice para mí un olor agradable, dice número 28, 2 y 3, un olor para mí agradable que tiene que ofrecerlo a su debido tiempo. Entonces es una ley, una norma que Dios había determinado. Pero, como le prohibió a su pueblo, entonces ellos dicen, hagamos por edificarnos un altar, no para sacrificio ni holocausto, no, para eso no, sino para que sea un testimonio entre ustedes, nosotros y los que vendrán después de nosotros, un testimonio carnal, un testimonio entre ustedes, nosotros y los que vendrán después de nosotros. Si mañana más tarde le vamos a nosotros a reclamar, vamos a empezar a decirle, ustedes no tienen parte en este negocio porque sus padres quebrantaron el monte Sinaí. Entonces ellos van a decir, miren ustedes el símil del altar, el inicio, la base, el ejemplo. Miren ustedes el inicio, que no fue para sacrificio, no fue para holocausto, sino para que sea un testimonio entre ustedes, nosotros y los que vendrán después de nosotros. Es un testimonio carnal, una figura para el futuro. Ahora sí se cumple lo que dice en Hebreos 9:9. Fue una figura, por cuanto no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia que ellos servían. Fue una figura, nada más, una figura para el futuro. Y en el versículo 10 menciona hasta el tiempo de la corrección, donde todo tenía que ser corregido nuevamente. Se tenía que corregir. Y el día de ayer hemos esclarecido esa parte en Isaías 19, 19, 20, 21. 19, 19, 20, 21 dice, en aquel tiempo, en el futuro, habrá un altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto. En el futuro, de eso estamos hablando. Que tendrán que adorar en el futuro, no por ese tiempo, porque les prohibió, si es que fue una figura nada más para el futuro lo que tiene que acontecer. Y si hablamos del pueblo de Israel, encontramos algo muy interesante que no presentan hasta el día de hoy, porque no tienen ni siquiera el lugar donde lo puedan presentar, que es donde Salomón construyó el templo en el monte Moria, donde Dios le mostró a Abraham en el monte Moria.
Fue en ese lugar. Es un lugar elegido por Dios, tenía que realizar este rito ceremonial. Pero, como la promesa fue quitada, entonces ahí nos damos una idea como una pequeña, algo histórico para que me puedan comprender por qué se restaura, por qué pasó. Hemos encontrado primero que por romperse el compromiso en el monte de Sinaí, se rompió ese compromiso, las normas, los mandatos divinos se escriben nuevamente, pero no para ese tiempo, sino para el futuro. Salmo 102:18, escribirse a esto para la generación venidera, y el pueblo que se criará alabará a Jah. Habla de un pueblo que tiene que criarse, un pueblo joven. Y las normas se escriben para el futuro, y en el futuro aparecen. Ahí tenemos acá al frente, aparecen los mandatos divinos. Y al aparecer los mandatos divinos empieza a restaurarse el pueblo, a restaurarse. Empiezan a reunirse, como dice en Isaías, de uno en uno. Empieza a restaurarse como la antigüedad. Empieza la función, se unifican, tiempo de la unificación. Como dice en Isaías 66, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Tiene el tiempo de la unificación. Pero para que se junten, tiene que haber una señal para que se realice todo este ministerio. Y luego dice, traerán a sus hermanos en hiteras, en mulos, traerán en camellos, como ofrenda para Dios. Y de ellos tomarán, dice, para sacerdotes y levitas. Ahí está bien claro que en el futuro tenía que llevarse a cabo esta parte ritual y ceremonial. Y de ellos, antes era la tribu de Leví. Ahora de ellos, de los que vienen, tomarán para sacerdotes y levitas. A esto le llaman la orden de Melquisedec. Y habrán, dice, y tendrán que adorar a Dios en los sábados, nuevas lunas, las fiestas solemnes. Y empiezan a adorar, todo el pueblo de la tierra adorarán a Dios. Y habrá nuevos cielos, nueva tierra, quiere decir nuevos hombres, nuevas criaturas en Cristo. Empieza una nueva etapa. Y empiezan a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero tiene que ser con los gentiles, no el pueblo natural, en los gentiles. Por eso dice, escribirse esto para la generación venidera y el pueblo que se criará, el pueblo. Por eso decía en Hechos, vamos a ver pasar Hechos 15, vamos a ver Hechos 15. Mejor vamos a sustentar un poco con la escritura. Dice así, 15, 16 y 17. Después de esto volveré, está aclarando ya. Va a volver y restauraré la habitación de David que estaba caída. Es algo figurativo. La habitación de David que estaba caída, y repararé sus ruinas y los volveré a levantar. Listo. Algo figurativo para el futuro, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he llamado mi nombre, dice el Señor que hace todas estas cosas, para que entre el resto de los gentiles. Acá hay una oportunidad, primero, para juntar el resto de los gentiles. Y algo interesante, todo lo que esto aconteció es un plan de Dios, no es un plan del hombre, no es un deseo humano para decir, no, este es así, tampoco nosotros podemos. Dios no nos ha llamado a hacer diferencia, ni tampoco nos ha llamado para odiar a nadie, sino este es un plan de Dios. Miren lo que dice en Romanos capítulo 11, 7, 8, 9, 10, 11, vamos a leer. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado. Ellos son elegidos. Fue formado por Dios con Abraham, Isaac, Jacob, son los patriarcas. Son elegidos, en ellos han alcanzado esa elección. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de remordimiento, ojos con que no oigan, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha revuelto a su mesa en lazo y en red, y en tropezadero y en paga, y sus ojos sean oscurecidos para que no vean. Agóbiale siempre el espinazo. Estamos viendo que en parte les endureció el corazón, no a todos, en parte, y su mesa se convierte en un lazo y en red, y en tropezadero,
sus ojos sean escurecidos para que no vean. Y luego dice en el 11, digo pues han tropezado para que cayesen, en ninguna manera, más por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles para que fuesen provocados a celos. Que el tropiezo que ellos tuvieron es porque Dios lo permitió, con que sus ojos no puedan ver. Dios permitió, lo convirtió en lazo y en tropezadero para ellos mismos. ¿Para qué? Para dar salud a los gentiles. ¿Y para qué? Al mismo tiempo para poner a celos. Ahora sí, lo pongan a celo. Todo es un plan de Dios. Y luego dice 27, si analizamos un poco de los judíos naturales, ellos por ejemplo no creen en el Nuevo Testamento. Estoy hablando de los ortodoxos, no estoy hablando de los mesiánicos, no. Los ortodoxos, para ellos no existió Jesús, no, él fue un farsante para ellos, no existió, hasta el día de hoy no existe, están esperando al Mesías. En cambio los judíos mesiánicos sí hablan del Mesías, pero no, hablamos de los ortodoxos, de los que son, digamos, los más radicales. Ellos esperan al Mesías. Por eso dice, ellos son enemigos por causa del Evangelio, o sea, de las cosas nuevas. Ellos son enemigos por causa del Evangelio, son enemigos de nosotros. Pero cuanto a la elección, sí son elegidos. Voy a pasarles con mejor lectura. Así que cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Mas cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. O sea, Abraham, Isaac, Jacob, son muy amados por causa de los padres. 30. Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, nosotros no hemos creído a Dios porque hemos sido gentiles, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. O sea, los gentiles estamos alcanzando misericordia, pero por la incredulidad de ellos. Entonces, y ellos para que sean incrédulos, es porque Dios permitió, en parte, que sus ojos no vean, sus oídos no oigan, y su mesa se ha convertido en lazo y en tropezadero. Sus ojos sean oscurecidos para que no vean. Entonces, Dios mismo permitió para dar oportunidad a los gentiles. A los gentiles. Por eso dice, porque también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. Así también estos ahora no han creído, para que por la misericordia para con vosotros ellos también alcancen misericordia. Es un plan de Dios. Primero con el pueblo judío permitió que sea para ellos un lazo y un tropezadero, aunque ojos que no vean, ni oídos ni oigan, para dar oportunidad a los gentiles. Ahora, los gentiles, aparecen los gentiles, y en los gentiles alcanzan la misericordia, y ellos van a alcanzar misericordia, pero por los gentiles. Por eso vuelvo a repetir, así también estos ahora no han creído, para que por la misericordia para con vosotros ellos también alcancen misericordia. Alcanzamos los gentiles la misericordia, ellos también van a alcanzar misericordia, pero por los gentiles. Es increíble, pero así está trazado y se está dando cumplimiento como Dios ha determinado. Pero hay algo más que quiero hacerles ver. Cuando hablamos que tienen que ser los gentiles, que tienen que adorar a Dios en espíritu y en verdad en el futuro, todo hasta el día de hoy, queridos amigos, es admirable. Cuando hablamos la segunda venida del Mesías o la primera venida del Mesías, mejor hablemos la segunda porque es un poco más, estamos actualizados, nos encontramos algo muy sorprendente. En Israel esperan al Mesías, en Israel. Hasta ahora será cierto, no lo sé, pero dice que están construyendo el tercer templo y están esperando el Mesías para dar el inicio de todo. Pero según la Escritura, el Mesías que tiene que venir en este tiempo para restaurar este pueblo en los gentiles, ya no es allá. No lo es. Pero vamos a ver qué dicen los versículos bíblicos, unos cuantos, para darnos abrir un poco nuestra mente
en versión Valera de 1602, en Daniel 11:29, Daniel 11:29, vamos a ver, Daniel 11:29. ¿Qué nos dice? Al tiempo señalado, tornará al mediodía. La palabra mediodía, en la parte literal, significa sur. El norte se le conoce como Aquilón, porque versículos bíblicos dice del Aquilón. Y vienen a ser las expresiones antiguas. Y modernas, Aquilón viene a ser norte, mediodía, austro, mediodía o austro, que es el sur. Entonces menciona acá que al tiempo señalado tornará al mediodía o tornará al sur o al austro. Y si hablamos de la primera venida, él hizo su venida en la parte del norte, no en la parte del sur, porque Jerusalén está en la parte del norte. En la parte norte, entonces no concuerda cuando dice acá, al tiempo señalado, tornará al mediodía o tornará al sur. No concuerda. Pero dice acá, tornará al mediodía. Luego dice, mas no será la postrera venida como la primera. No será la postrera venida como la primera. En otras palabras, no será la segunda venida como la primera. Diferente, completamente diferente está mencionando acá. Entonces, queridos amigos, desde ahí ya nos sacó de nuestras dudas que nosotros estamos esperando. Así como le dijo a los apóstoles en el último día, cuando se estaba despidiendo, antes de ir al cielo, le dijo bien claro, ¿restituirás el reino de Israel en ese tiempo? Y él dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. Solamente van a recibir el Espíritu Santo y me dan testimonio de mí en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Pero le preguntaron si iba a restituir al reino, y él dijo que no. Restituir significa que va a regresar a su dueño primero. Dijo que no. Eso va a ser en el futuro, en otras palabras. Pero cuando aparezca, dice, vuelvo a repetir, y al tiempo señalado, o sea, cuando llega su tiempo, como dice en Efesios 1:10, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, entonces aparece, pero su aparición es en el mediodía, o en el sur, o en el austro. Y esta segunda venida, o la postrera venida, no será igual que la primera, completamente diferente. Desde ahí no tenemos que abrir nuestra mente, lo que dice acá Daniel, completamente diferente. Ahora, ¿cómo es esto? La parte del sur, su segunda venida en el sur. Y la segunda venida es diferente a la primera. Ahora, porque tiene que venir a restaurar al pueblo. Pues como regresamos a lo que dice Salmo 102:18, escribirse a esto para la generación venidera y el pueblo que se criará, para que se forme ese pueblo en los gentiles, con los gentiles. Tiene que haber un restaurador. Si no, no puede restaurarse. Por eso, y el epicentro de todo este trabajo, dice bien claro, será en el mediodía, o en el austro, o en el sur. Ahí tiene que ser el epicentro de este trabajo, porque la primera venida lo hizo en Jerusalén, que es la parte del norte del planeta, pero esto tiene que ser en el sur. Pero ahora nosotros nos empezamos a empezar a analizar en el sur. ¿Qué parte del sur? ¿Qué parte? Isaías lo aclara. Isaías 43, versículo 5. 43, versículo 5. Vamos a ver qué cosa dice en esta versión. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Y está esclareciendo, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Igual que el arco iris tiene un punto y de otro punto. Entonces, del oriente traeré tu generación, del occidente te recogeré. Ya está mencionando que es del oriente. Pero en el oriente
en el occidente tenemos muchos países. Tenemos muchos países. Tenemos Estados Unidos, tenemos Canadá, tenemos Centroamérica, México y así. Tenemos acá nomás en Sudamérica, tenemos acá Ecuador, Perú, Bolivia, Chile. Tenemos Brasil, Venezuela, Uruguay, Paraguay. Tenemos tantos países. Pero dice que tiene que ser del occidente. Y en otra parte aclara, tiene que ser de los extremos, de un extremo, no puede ser la parte céntrica. Está en Isaías 41, versículo 9. Porque te tomé de los extremos de la tierra, de la parte de un extremo. La parte de un extremo. No, por eso dice, no porque de los extremos de la tierra, porque te tomé de los extremos de la tierra y de sus principales te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Entonces, a su servidor, a lo que Dios lo llama su servidor, su siervo, lo toma de los extremos de la tierra, del occidente, pero de los extremos de la tierra. En Zacarías menciona donde hay variedad de peces. Y el único lugar donde hay variedad de peces está solamente en el Perú. Pero vamos a analizarlo, extremos. Tenemos ahí Canadá, tenemos Estados Unidos, tenemos México, tenemos Ecuador, Perú, y tenemos también Chile. Habla de los extremos, que tiene lo que es el Pacífico, está lleno de peces. De los extremos, de un extremo es tomado. Ahora, en otro libro vamos a encontrar en Job 23, 8 y 9, Job 23, 8 y 9. Vamos a ver qué cosa dice Job 23, 8 y 9. Vamos a leerlo mejor. 23, 8 y 9. Dice lo siguiente. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré. Hemos visto anteriormente en Isaías, te tomé de los extremos, del occidente. Del oriente traje tu generación, del occidente te recogeré. Luego dice aquí, he aquí yo iré al oriente, no lo hallaré. ¿Por qué? Porque dice bien claro, del occidente te recogeré. Automáticamente el oriente queda, digamos, por el momento queda ahí, está ahí. Del occidente te recogeré, del occidente. Dice, aquí yo iré al oriente y no lo hallaré. No está en el oriente, está en el occidente. Al occidente no lo percibiré, tampoco. Si al norte él obrare, no lo veré. Si hablamos del occidente, la línea ecuatorial parte lo que es Ecuador, parte del Perú, un pedacito del Perú, y Ecuador, y Colombia, parte de Brasil, corta, la línea ecuatorial pasa por el centro, por el medio de Ecuador, corta Colombia y Brasil. Entonces, de Ecuador tiene norte, tiene sur, Colombia tiene norte, tiene sur, Brasil tiene norte, tiene sur. Pero luego dice ahí que si en el norte obrare, no lo ve, no lo percibe. Si él obrare en el norte, yo no lo veré. Al mediodía se esconderá y no lo veré. Entonces en la parte del sur, la parte del mediodía, la parte del austro se encuentra escondido. Ahí es el lugar donde está escondido. Porque menciona que tiene que obrar de ese lugar, pero en un lugar del sur. Y ahí está esclareciendo, en lugar del sur. Recordando lo que dice en Daniel, vamos a repetir para no perder la hilación. En Daniel 11:29 menciona que la postrera venida no es igual que la primera y habla de lo que tiene que manifestarse en el mediodía, o sea, en el sur. Y acá está aclarando en Job también que se esconde en el sur, en un extremo de la tierra, en la parte del occidente, pero en la parte del sur, más claro, en la parte del sur. Y Ezequiel 20:46 también esclarece que es en ese lugar. 20:46 dice lo siguiente, 20:46 dice lo siguiente: Hijo del hombre, pon tu rostro hacia el mediodía, pon tu rostro hacia el sur y derrama tu palabra hacia la parte austral, al sur. La palabra, estamos hablando de la doctrina.
y profetiza contra el bosque del campo del mediodía. Entonces vemos acá que todo el problema, todo lo que se va a realizar o todo el ministerio viene a ser en la parte del sur. Por eso dice en el 47, y dirás al bosque del mediodía, oye la palabra de Jehová, así ha dicho el Señor Jehová, he aquí que yo enciendo en ti fuego, el cual consumirá en ti todo árbol verde, todo árbol seco, no se apagará la llama del fuego, y serán quemados en ella todos los rostros, desde el mediodía hasta el norte. O sea, todo se inicia ahí. Todo ese lugar donde empieza el ministerio, todo es en la parte del mediodía, en el sur. Y si vemos acá, en Isaías 19, vamos a ver algo interesante también. En aquel tiempo, perdón, de 19, 18, en aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán. Y juren por Jehová de los ejércitos, una será llamada la ciudad de Eres. La palabra Eres con H, la palabra de Eres significa la ciudad del sol. Y si hablamos de 5 ciudades que hablarán el idioma de Canaán, si acá en este país increíble, hay 5 lugares que hablan el mismo idioma, el quechua. El quechua antiguamente se hablaba primero en el Perú, en Ecuador el quechua, Colombia el quechua, Bolivia el quechua y Chile el quechua. Ahí están los 5. Pero de los 5, uno será llamada la ciudad del Eres o la ciudad del sol. ¿Y cuál es la ciudad del sol? En el Perú. En el Perú se realiza el ministerio. O también miramos en otro sentido. De los grados, 31, vamos a ver, Isaías 38. Isaías 30, vamos a ver, 38:8, disculpen, 38:8. Dice lo siguiente, y aquí que yo vuelvo atrás la sombra de los grados, que ha descendido en el reloj de Achaz por el sol 10 grados, y el sol fue tornado 10 grados atrás por los cuales había descendido. Habla de 10 grados, de los grados. Si hablamos del globo terráqueo, se divide en 4 partes. Por eso tenemos la línea ecuatorial y la línea de Greenwich. Entonces, el mediodía, que corre 0 grados, vamos a encontrar acá que los grados están tanto para el norte como para el sur. Y como acá habrá los grados ha descendido hacia el sur, hacia abajo, y esos 10 grados pasa por el Perú, parte de Bolivia, Brasil. Pero como dice extremo, ya no entra Bolivia. Y como Brasil tiene norte, que en el norte no obra, no se sabe, sino en el sur, el único que queda ahí es solamente en el Perú. Entonces en el Perú tenía que realizarse este ministerio de la restauración de este pueblo. Acá aparecen los mandamientos, por eso que tenemos acá, a mis espaldas tengo los mandatos divinos, que fue reconocido en el año de 1969, bajo el amparo de ley 13714, registro número 40. Ahí se realiza el ministerio. Empieza a restaurarse el pueblo, y al restaurarse el pueblo, empieza a restaurarse 2 cosas fundamentales, como hemos hablado el día de ayer. Se empieza primero a restaurar la mente del hombre, porque mediante el conocimiento, primero tiene que restaurarse la mente del hombre, mediante el conocimiento de la doctrina. Eso dice Pablo. Una vez que se empieza a renovar, en este caso, existe la cabeza, como hablamos dice, mi siervo, mi escogido, en el cual tengo contentamiento, dice también Isaías. Primero se restaura su mente en él. Empieza a tener el conocimiento pleno mediante el Espíritu, que Dios lo instruye, lo prepara, lo edifica, y luego le da la orden. Ahora sí, junta todo lo que están escritos en el libro de la vida y enseña esta doctrina. Y al conocer esta doctrina, empezamos a conocer, y viene también a restaurarse nuestra mente mediante el conocimiento, y empezamos a practicar lo que Dios establece, pero no porque nosotros queremos, sino porque el Espíritu mismo nos impulsa a poner en práctica este ministerio. El mismo Espíritu
empieza ya a hacernos entender qué es lo que tenemos que hacer. Se restaura la indumentaria del pueblo, se restaura los sábados, lunas nuevas, fiestas solemnes, se restaura todas las festividades que Dios estableció para este futuro, se restaura los sacrificios, los holocaustos, se restaura los votos, se restaura la imagen, cómo el hombre vino a este mundo, cómo Dios lo creó al hombre, se empieza a restaurar todo, de los cuales ahora se está poniendo en práctica sábado, lunas nuevas, y ahora que se avecina lo que es la fiesta de Pentecostés, o la fiesta de los 50 días, donde ya se adora a Dios, porque se adora a Dios en estos días especiales, no cualquier día. Estamos hablando de los sábados, estamos hablando de las lunas nuevas, donde empieza a restaurarse todas las cosas como la antigüedad. Y esto no es un propósito humano, no es un fin de nosotros, no es como nosotros queremos, no, es porque Dios lo ha determinado así. Y el tiempo es llegado. Así que, mis queridos amigos, vayamos pensando. Mañana vamos a esclarecer un poco más sobre este ministerio. Vamos a esclarecer un poco más. Pero ya tienen ustedes una idea cómo, de qué manera se sirve a Dios y el tiempo llegado de servir a Dios en espíritu y en verdad. Ustedes nos pueden encontrar en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.